Señoras y señores, bienvenidos a nuestro centro de eventos Santiago Sky. Antes de comenzar, les solicitamos prestar atención a las siguientes instrucciones de seguridad. Les recordamos que nuestro salón de eventos cuenta con accesibilidad universal. Recuerde que, por ley, está prohibido fumar dentro del recinto. Tenga presente no obstruir, ni dejar objetos en las escaleras ni vías de evacuación. Respete las señales de evacuación y recuerde siempre seguir el sentido de la evacuación indicado en las señales que están en puertas y murallas de nuestro salón. Para accionar las puertas de emergencia, solo presione la barra. En caso de incendio, contamos con extintores y redes húmedas, las cuales serán señaladas en este video. Para su seguridad, Santiago Sky cuenta con un sistema de cámaras de vigilancia en circuito cerrado. El edificio cumple con norma antisísmica. En caso de sismo, aléjese de los ventanales y espere instrucciones de nuestro personal antes de evacuar. También contamos con iluminación de emergencia y un generador eléctrico autónomo. Bienvenidos a Santiago Sky. Juntos podemos hacer de este evento una experiencia segura y agradable.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los invito en primer lugar a que pasen acá a esta parte del salón, porque vamos a comenzar este encuentro anual de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile. Ustedes saben, está organizado junto con la tercera. Así que los invito a todos. Tráiganse los traguitos, los canapés, los sanguchitos, todo lo que tengan ahí en sus manos. Eso, ahí viene muy bien. ¿Pisco sour? ¿Sí? Va muy bien. Oye, se ve muy bonito este lugar. Yo no lo conocía, no sé si habían estado. Un lugar precioso. Vamos a tener, además, en un ratito más una vista increíble a la cordillera cuando ya empiece a oscurecer. Así que está muy bonito. Los invito a que pasen nomás. A lo mejor se están quedando allá porque tembló hoy día. ¿Sintieron el temblor hoy día en la mañana, no? Hubo un temblor hoy día, a eso de las 9 de la mañana, un poquito antes de las 9 de la mañana, pero no va a suceder ahora, así que pueden pasar, está todo arreglado, está absolutamente coordinado, con simbología para que hoy día, a esta hora por lo menos, no tiemble y no tengamos ningún problema. Así que los invito, por favor, vayan pasando para acá, para adelante, y nos vamos acomodando. Quiero en primer lugar saludar a todas las autoridades presentes, a los representantes del mundo público, privado, académico también, a las asociaciones de pacientes, a los gremios empresariales y también a los socios, así como a todos los amigos de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile. ¿Qué hacemos que no quiere pasar la gente para acá? Acá es mucho más cómodo. Son sillones mullidos, pueden sentarse con toda confianza. Así que, por favor, vamos pasando adelante sin ningún temor. No nos vamos a hacer pasar aquí al escenario, no van a tener que hablar, no van a tener que hacer nada extraño, ni yo se los voy a hacer a ustedes. Así que, por favor, con confianza y vayamos acomodándonos. Quiero saludar también a todos los que nos acompañan vía streaming a través de latercera.com. Vamos a ir, de hecho, mostrando a la gente del público, no solo lo que pasa aquí en este escenario, sino también a las personas del público. Así que veo que están todos además muy, muy elegantes, se ven muy bien, así que los vamos a estar mirando a través de latercera.com durante esta noche. Este encuentro, como ustedes saben, busca abrir un espacio de reflexión sobre cómo la innovación puede convertirse en un motor de crecimiento, bienestar y productividad para Chile. Voy a presentar a quien nos va a dar la bienvenida, así que para eso y para que la escuchemos con mucha atención, les pido que vayamos sentándonos acá más adelante y que atendamos a lo que está pasando aquí en el escenario. ¿Cómo está, doctor? Si quiere, siéntese acá adelante. Y así, dale ejemplo. Eso, muy bien. Están dando el ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para que vayamos también sintiéndonos cada vez más en confianza. Quiero invitar entonces, en primer lugar, ¿tenemos público suficiente, Mariela? ¿No? Sí, estamos bien. Estamos bien, muy bien. Quiero invitar en primer lugar para que dé inicio a esta jornada con sus palabras de bienvenida a Mariela Formas, que es vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile. Mariela, por favor, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos al encuentro de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile 2025. Veo que el cóctel está muy entretenido y hay mucha gente que está reencontrando, pero los invito a sentarse para que podamos disfrutar de la jornada. Quiero partir agradeciendo la presencia de las y los representantes de las principales instituciones públicas, gremiales, académicas y de la sociedad civil ligadas al mundo de la salud y de la innovación, así como de los organismos internacionales presentes. Nos acompañan hoy autoridades del Ministerio de Salud, de FONASA, de Senabast, del Instituto de Salud Pública, Subrey, CEPAL, el Consejo para la Transparencia y de Invest Chile, junto a representantes de las embajadas de Irlanda, Estados Unidos, Suiza y la Unión Europea.
Asimismo, saludamos a los gremios y entidades del sector salud, ADIMECH, ASOCIMED, Clínicas de Chile, ASILFA, Colegio Médico, Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile y la Fundación Arturo López Pérez. Nos honra también la participación del mundo académico, universidades y centros, entre ellos la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo, Universidad Finisterra, Instituto de Chile y Academia Chilena de Ciencias y el Centro del Cáncer SECAN. Destacamos además la presencia de instituciones que promueven la innovación y el desarrollo, por supuesto, nuestro motor, Fundación Chile, Fundación Encuentros del Futuro y el Foro Innovación, cuyos aportes son esenciales para impulsar una economía basada en conocimiento y colaboración. Queremos reconocer, asimismo, a las fundaciones y organizaciones de pacientes. Nos acompañan hoy Fundación Cáncer Vida, Menkes, Mi Diabetes, Mujeres por un Lazo, Salud Solidaria, Me Muevo, FEMPOF, Lupus Chile, que enriquecen esta conversación con su mirada humana y social, y especialmente en un día como hoy, tan sensible para ellos, que ha partido una de sus líderes emblemáticas, Miriam Estivil. Por supuesto, agradecemos también la presencia de ex autoridades de gobierno, entre ellas exministros de Salud, ex subsecretarios de Salud y también de Economía, cuya experiencia y compromiso siguen contribuyendo al debate público. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo encuentro anual, que este año realizamos además en conjunto con la tercera. Este encuentro es un espacio que año a año convoca a todo el ecosistema de salud e innovación, lo que nos orgullece profundamente, servir de plataforma para el encuentro y para el diálogo. Hoy, Chile está viviendo tiempos de decisiones que nos interpelan como país. ¿Cómo logramos el desarrollo? ¿Cómo lo hacemos sostenible, equitativo y al servicio de las personas? Asegurando además que la ciencia y la innovación estén siempre al servicio del bien común. Y en este camino, los gremios tenemos un rol insustituible. No somos observadores externos, somos parte del engranaje que permite que las políticas públicas se traduzcan en resultados concretos para la sociedad. Somos aliados críticos, sí, pero constructivos, porque creemos que las mejores transformaciones nacen justamente del diálogo, de la evidencia y de la voluntad de construir en conjunto. Hace algunos años, como CIF, decidimos cambiar nuestra forma de actuar. Pasamos de la descripción de los problemas a proponer soluciones, de mirar hacia adentro a abrirnos al país, de hablar de la industria, de nuestra industria, a hablar de propósito. Porque el desarrollo se construye juntos, paso a paso, con rigor, confianza y colaboración. Y así lo hemos hecho. Somos hoy un gremio que impulsa políticas públicas en base a la evidencia, que propone mejoras regulatorias y que ofrece soluciones tangibles al sistema de salud. Así creamos una plataforma de transparencia pionera en América Latina, que visibiliza el vínculo entre la industria, los profesionales de salud, las instituciones de salud y las asociaciones de pacientes. Una plataforma abierta, ética y pública, porque la confianza no se exige, se construye con hechos. Impulsamos asimismo estudios que hoy sirven de base para la discusión nacional. Estudios y propuestas sobre la importancia de la distribución del gasto en medicamentos, la investigación clínica, la eficiencia en las compras públicas, la modernización regulatoria y las condiciones habilitantes para un mercado más profundo, competitivo y transparente. Y también actuamos en forma constructiva frente a las contingencias.
aportando información técnica y medidas de continuidad que fortalezcan la gestión pública y la confianza institucional. Gracias a este trabajo hemos aportado para avanzar a un sistema de salud un poco más ágil, más transparente y basado en la evidencia. Algunos resultados ya los estamos viendo. El anuncio de la implementación del modelo de Reliance, que permitirá acelerar con rigurosidad técnica los procesos de registro de nuevos medicamentos y que estas nuevas terapias lleguen en forma oportuna al país. 3 acuerdos de riesgo compartido que permiten que terapias de última generación formen parte de los avances en salud, vinculando la inversión pública a resultados concretos. El proyecto que moderniza la ley Ricaurte-Soto, que busca continuidad y sostenibilidad en el acceso de terapias de alto costo. Y el fortalecimiento del Plan Nacional de Inmunización. Pero aún tenemos desafíos mayores. Nuestro sistema de salud necesita pasar de un modelo centrado en el gasto a un modelo centrado en el valor, donde se entienda que la innovación farmacéutica no es solo un costo, sino una inversión. Pasar de la reacción a la planificación basada en la evidencia, de políticas fragmentadas a una visión integral de seguridad social e innovación. Y este camino solo se puede recorrer en colaboración. Por eso, este encuentro no es solo un espacio de reflexión y diálogo. Es una invitación a pensar juntos el futuro de la salud como motor de desarrollo nacional, a entender que cada decisión presupuestaria, regulatoria o científica tiene un impacto directo en la vida de las personas y, por ende, en la productividad y en el desarrollo de nuestro país. Hoy reafirmamos esa convicción con una hoja de ruta construida con evidencia, con diálogo y con visión de largo plazo. La propuesta. Tenemos nuestras 15 medidas para transformar el bienestar del país al 2030, salud más innovación, que es un conjunto de propuestas concretas, realistas y transformadoras que buscan que Chile avance hacia un sistema de salud más moderno, más equitativo y sostenible, que sirva de base para el desarrollo. Estas propuestas no buscan tener la última palabra, por el contrario, buscan abrir nuevas conversaciones. Nacen de la intención de poner al servicio del país toda nuestra capacidad técnica, nuestra experiencia y nuestra convicción de construir en pro del bien común. Esperamos poder complementarlas con todas las miradas, porque los grandes acuerdos, los grandes proyectos solo se alcanzan cuando distintas voces se encuentran en un mismo propósito. Porque los países no solo se desarrollan con voluntad política, se desarrollan cuando lo público y lo privado trabajan con propósito, con un propósito compartido, con confianza y visión de futuro. El desafío de Chile hoy no es solo económico, es cultural. Es creer genuinamente en la colaboración público-privada como una fuerza transformadora, en el diálogo como una herramienta del progreso y en la evidencia como base del consenso. Y este es nuestro compromiso hoy. La Cámara de Innovación Farmacéutica quiere seguir siendo esa fuerza de encuentro, una voz propositiva, un espacio donde el conocimiento se transforma en soluciones reales, porque creemos profundamente que la innovación solo tiene sentido cuando llega a las personas. Y por eso seguiremos transformando la evidencia en propuestas y las propuestas en acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela Formas, que es vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile. Tenemos todavía algunos espacios acá por si quieren pasar y les voy a pedir a los que no pasen, que están ahí atrás, que a lo mejor no caben acá,
que guarden silencio, por favor, y que guardemos silencio para escuchar a todas las personas que van a estar presentes acá y que tienen mensajes importantes que entregarnos. Así que les agradecemos muchísimo que respetemos no solo a las personas que van a estar ahora con Mariela, que es la dueña de casa, sino que todos nuestros invitados y también quienes van a participar de un conversatorio. Eso les quiero contar. Vamos a estar con representantes de 3 candidaturas presidenciales que van a hablar acerca de cuáles son las miradas que ellos tienen en términos de los desafíos económicos, de innovación también que existen en nuestro país. Así que les pido toda la atención y el silencio que corresponde. A continuación quiero invitar al escenario a la presidenta del Colegio Médico de Chile, Ana María Arriagada, quien va a abrir justamente esta conversación con una mirada sobre los desafíos que enfrenta nuestro sistema de salud y el rol de la innovación en el bienestar de las personas. Escuchemos entonces a Ana María con muchísima atención. Ana María, muchas gracias. Saludo a todos y todas ustedes, especialmente al directorio de la Cámara de Innovación Farmacéutica por invitarme a participar de este evento. Con la Cámara de Innovación Farmacéutica participamos de la Mesa de Consenso Ético bajo el foro de la PEC. Digo esto porque compartimos escenarios que buscan alianzas de eficiencia, resaltando la importancia de la ética empresarial, especialmente cuando se trata de la salud de las personas. Parada aquí frente a ustedes y a quienes lideran las propuestas económicas de candidatos y candidatas presidenciales, creo necesario relevar el trabajo que se ha hecho y se debe proyectar para bajar el gasto de bolsillo que hoy sufren millones de personas en nuestro país. Es preciso hoy levantar el valor de bien público de los medicamentos. Para ello es necesario un esfuerzo del Estado por financiarlos y regularlos, pero también del sector privado para bajar los costos, ajustando utilidades en pos del bien común. Desde el Colegio Médico hemos levantado propuestas que buscan transformar la salud, desde su gobernanza hasta su financiamiento, recurso humano e innovación, modernizando sus procesos con apoyo de tecnología e inteligencia artificial, fortaleciendo la atención primaria y los hospitales. Destaco a la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, que en su informe incorpora medidas previamente sugeridas por la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad y ha propuesto estrategias que buscan hacer más eficientes los hospitales, entendiendo que un 17% de ellos concentran el 75% del gasto en fármacos y dispositivos médicos. Como gremio tenemos la disposición de avanzar en esta materia, pero diciendo con la suficiente claridad que se debe asegurar la provisión suficiente y adecuada de recursos para la red pública en su conjunto, regular la incorporación de privados para que sea ante todo justa y de esa manera resolver los problemas urgentes que demandan los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, por tus palabras. Teníamos previsto, y habían sido invitados y también habían aceptado nuestra invitación la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García. Desgraciadamente, para nosotros, por supuesto que para el país es importante porque fueron citados a último momento a continuar la discusión del presupuesto 2025, así que bueno, es un tema bastante relevante a que tenían ellos que atender y estaban presentes en el Congreso Nacional. Les agradezco además que hayan ya comenzado a guardar silencio y escuchar lo que tenemos para presentarles acá. El ministro Álvaro García, quiso de todas maneras acompañarnos a través de algunas imágenes, nos envió un mensaje y en él comparte su visión sobre cómo la innovación puede ser un motor del desarrollo productivo y económico de Chile. Escuchemos con mucha atención al ministro de Economía. Buenos días a todos y todas. Es un honor estar dirigiéndome a ustedes en su encuentro anual del 2025. Quiero felicitarlos por la labor de innovación que realizan en salud,
Este mejora la calidad de vida, impulsa la productividad, reduce hospitalizaciones y fortalece el sistema sanitario. En esa línea, como Ministerio de Economía, creemos que el desarrollo de la biotecnología y la innovación son motores de crecimiento. Es por eso que desplegamos una serie de agendas que tienen que ver con el impulso del conocimiento, la tecnología y las ciencias. A través del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, invertimos más de 13 millones de dólares en proyectos asociados a la innovación en salud y 14 millones de dólares en biotecnología, proyectos que son liderados por pymes, por científicos y universidades del país. En 2024 lanzamos el programa Transforma Innovación en Salud, una iniciativa público-privada liderada por Corfo con prioridades estratégicas para los próximos 10 años, que busca adoptar tecnologías y posicionar al país como referente global en innovación en salud y líder en soluciones sofisticadas en el sector. A esto se le suma la publicación de la hoja de ruta para posicionar la biotecnología como un eje estratégico de desarrollo nacional, liderada por el Ministerio de Ciencia. Este informe será la base para la futura Estrategia Nacional de Biotecnología, orientada a impulsar la innovación, la inversión y el desarrollo sostenible. Esperamos que ustedes, como socios y protagonistas de la innovación, se sumen a este esfuerzo. Para terminar, quiero destacar el trabajo siempre colaborativo y público-privado y transparente que ustedes desarrollan. Su Cámara ha tenido un importante rol gremial en acercar la ciencia a la comunidad, impulsar la innovación como motor de desarrollo y aportar a la construcción de políticas públicas que permitan avanzar en un sistema de salud que sea capaz de enfrentar el futuro. Los desafíos de salud son también desafíos económicos. Muchas gracias por esta invitación. Les deseo una excelente jornada y que sigan haciendo buen trabajo por Chile. Un aplauso grande para el ministro de Economía, Álvaro García. Importantes palabras, importante reconocimiento también que hace al trabajo de esta institución. Una institución que quiero invitarlos a que conozcan un poco más a través de las siguientes imágenes donde resumimos la labor que hacen los socios de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile, los avances que son muy importantes logrados en investigación, en transparencia, colaboración público-privada, un tema del cual vamos a hablar también en el panel siguiente, y muestra además la visión de futuro para la salud y el desarrollo del país. Les pido que pongan mucha atención a las siguientes imágenes. Chile está en un momento decisivo. Nuestra población envejece, las enfermedades complejas aumentan. Necesitamos ir más allá de lo tradicional. Innovar para transformar desafíos en oportunidades. Innovar para mejorar la vida de las personas. Por más de 70 años, la Cámara de la Innovación Farmacéutica ha reunido los laboratorios que lideran el desarrollo de nuevas terapias en el mundo. Impulsamos el desarrollo científico y económico de Chile. Investigamos. Generamos evidencia local clave para la toma de decisiones de salud pública. Y sobre todo, trabajamos para que la innovación llegue a las personas. Cada nuevo tratamiento es una oportunidad. Reduce hospitalizaciones, previene complicaciones graves, permite que las personas vivan activas y plenas, genera ahorros para el sistema de salud, impacta positivamente en la inversión en I+D en el país, genera evidencia local clave para la toma de decisiones de salud pública. La innovación también es reconocer a quienes la hacen posible y participar en instancias en que la promueven. Con el Premio Innovadoras en Salud, celebramos a mujeres que están cambiando el futuro de la salud en el país. Con el Premio Avoni, destacamos proyectos que convierten la ciencia en motor de desarrollo. En la Comisión de Biotecnología, sentamos las bases para un futuro sostenible. Queremos un Chile que garantice acceso equitativo y sostenible a la salud, que incorpore la innovación como motor de bienestar y desarrollo. Por eso hemos trabajado en propuestas concretas para atraer más investigación clínica, fortalecer la transparencia,
incorporar los medicamentos en los planes de salud, modernizar la evaluación de tecnologías sanitarias y aplicar acuerdos de riesgo compartido para un gasto público más eficiente y equitativo. Creemos que la innovación solo tiene sentido cuando llega a las personas. Por eso, transformamos la evidencia en propuestas y las propuestas en acción. Un aplauso para la Cámara y todo lo que ha realizado en favor de la salud en nuestro país. Vamos a subir los sillones porque vamos a tener un espacio de conversación. Le hemos puesto innovación, productividad y bienestar, los desafíos económicos de la próxima década. Es una conversación a la que hemos invitado a representantes de cada una de las 3 candidaturas que están liderando en las encuestas, para que podamos hablar sobre cómo una economía que promueva la inversión, la productividad y particularmente la innovación, que es una de las cosas que nos convoca hoy día, puede también fortalecer el sistema de salud, reducir licencias médicas, reducir la judicialización y construir bienestar sostenible. Al final de esta conversación le vamos a entregar a cada uno de estos representantes el documento al cual hacía referencia Mariela Formas hace algunos minutos, Salud más Innovación, 15 medidas para transformar el bienestar del país al 2030. Es un documento súper interesante, con muchas recomendaciones de distintos tipos de medidas de política pública que deberán ser tomadas por nuestro país para el futuro. Bueno, como les decía, vamos a conversar con 3 líderes de los equipos económicos presidenciales y vamos a partir conversando acerca del crecimiento y también la confianza. Quiero invitar acá al escenario, en primer lugar, a Gonzalo Sangüesa, representante de la candidatura de Evelyn Matei. Gonzalo, por favor, adelante. También quiero presentar a Nicolás Dom, que es representante de la candidatura de Janet Jara. Nicolás. Y a Tomás Bunster, representante de la candidatura de José Antonio Kast. Tomás, adelante, bienvenido. Asiento. Eso, ahí está el orden. No sé si pronuncié bien tu apellido, Nicolás. Está bien. Más o menos. Bome. Perfecto, Bome. Yo allá estoy yo entonces. Hagamos un cambio entonces, Tomás. Gracias. Ok. Voy a dejar los documentos de crecimiento y del estancamiento que ha tenido la productividad en nuestro país. Sabemos que el crecimiento potencial de Chile es de un 2% y con eso simplemente no alcanza. Quiero preguntarle a nuestros panelistas, primero darles las gracias que nos acompañen y que estén acá esta tarde. Quiero preguntarles sobre qué pilares deberíamos de alguna manera reconstruir esta capacidad de crecimiento potencial del país, subir ese 2%, pasar a algo que sea bastante más sustantivo, como en algún momento tuvo también Chile. ¿Qué combinación de políticas en productividad, en inversión privada, inversión pública, capital humano, sostenibilidad fiscal, podrían devolverle a Chile el dinamismo sin poner en riesgo la estabilidad, por supuesto, macro, ni el bienestar social? Vamos a comenzar por orden, en este mismo orden en el que estamos ahora, Gonzalo Sangüesa. Okay, bueno, primero, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación de la Cámara de Innovación Farmacéutica y un gusto poder debatir con Nicolás y Tomás. Ya no estamos siendo amigos, digamos, tanto que debatimos juntos. Pero mira, antes de responder tu pregunta, quiero hacerme cargo de las palabras de la presidenta del Colegio Médico, que efectivamente Chile tiene un gasto en salud muy parecido a los países de la OCDE, pero la diferencia está en el gasto de bolsillo y tiene que ver principalmente con los remedios. Y la candidata Evelyn Matei, por su experiencia en la municipalidad como alcaldesa, conoció muy de cerca esta realidad. Y tenemos 2 propuestas en esa materia. Uno tiene que ver con aumentar la cobertura GES para los remedios más comunes, de tal manera que tengan cobertura esos remedios que hoy día no tienen cobertura. Y lo segundo tiene que ver con llegar con los remedios a los adultos mayores a sus casas, facilitarles el acceso a los remedios.
Con esas dos propuestas creemos que vamos a contribuir y hacernos cargo en parte, ¿no es cierto?, del desafío que nos planteaba la presidenta del Colegio Médico. Respecto al crecimiento económico, efectivamente, Chile tiene un tremendo potencial. Nosotros vemos que todos los días están en las noticias las oportunidades que están en el sector minero, en el sector energía, en el sector agroindustrial, etc. ¿Y qué nos falta? Nos falta que el Estado elimine los obstáculos, porque le hemos puesto muchos obstáculos a la inversión. Hay más de 100.000 millones de dólares, una cantidad enorme de proyectos de inversión, que están en alguna parte del aparataje estatal esperando su permiso para avanzar. Entonces, si nosotros destrabamos estos permisos, vamos a generar 240.000 empleos. Esos son los empleos que están atascados en alguna parte del aparato estatal. Lo segundo que vamos a hacer es disminuir la tasa de impuesto corporativo. Las empresas chilenas pagan más impuestos que las empresas con las que competimos. Los países de la OCDE pagan 23% y nosotros pagamos 27%. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día 1 es bajar esa tasa de impuestos y dejarla en las mismas condiciones. Y también se lo vamos a bajar a las pymes, de 2,5% a 10%. Entonces, si resolvemos los excesos de regulación que hay, los lomos de toro que el mismo Estado le coloca a la inversión privada, y bajamos los impuestos, le vamos a dar un impulso a la economía. Y la economía funciona básicamente en base a impulsos. Si uno le da un impulso, va a empezar a crecer sola. Esta semana le dieron el premio Nobel a 3 economistas que han trabajado precisamente en innovación. Por lo tanto, hay mucha evidencia de cómo se tienen que hacer las cosas, pero Chile tiene cosas que están mucho más atrás que tenemos que resolver, que son el exceso de regulación y de permisología. Nicolás, la misma pregunta. ¿Qué hacemos para volver a crecer? Sí, ¿se escucha así? Sí, bueno. perdón, Nicolás, sí, les pido nuevamente silencio. Nos está pegando el sol con fuerza y de repente cuesta un poquito acá concentrarse, no solo por el sol, sino que por el ruido. Así que, de verdad, a las personas que están atrás, por favor, mantengan el silencio. Muchas gracias. Sí, bueno, Nicolás. Ahora muchas gracias, en primer lugar, a la Cámara de Innovación Farmacéutica por esta oportunidad para discutir de innovación, que es un tema tremendamente relevante desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo económico de largo plazo de nuestro país y que a veces se discute muy poco en las campañas presidenciales. Por lo tanto, creo que esta es una tremenda oportunidad. Cuando analizamos las causas de la desaceleración económica de nuestro país, ¿cierto?, un crecimiento potencial del orden de 2% al año, saltan a la vista dos fenómenos de estancamiento que están muy interrelacionados, ¿cierto? Por un lado, el estancamiento de nuestra capacidad exportadora. El 2024, por ejemplo, exportamos por habitante menos que el año 2010. Y en segundo lugar, el estancamiento de la productividad. Y esos son desafíos que es tremendamente relevante abordar como país y sin duda hay que desplegar una agenda intensa y una agenda en muchos frentes. Por una parte, yo coincido plenamente con Gonzalo en que tenemos que agilizar, que facilitar los proyectos de inversión y ahí hay una dimensión importante en donde el Estado debe reducir algunas trabas, en donde quizás yo tengo un matiz con lo que recién mencionó Gonzalo y otras intervenciones, es que nosotros creemos que eso no basta. Y ahí me gustaría quizás parafrasear lo que mencionó Mariela en su intervención inicial, y que es que la única manera en que un país como Chile, ¿cierto?, de un ingreso per cápita, una economía, llamémosla de ingreso medio, pueda dar un salto al desarrollo, es a partir de una estrecha, intensa colaboración y proactiva colaboración entre el mundo público y el mundo privado para desplegar varias agendas. Podemos pensar en temas de infraestructura, por supuesto en temas regulatorios, en temas de permiso, entre otros. Me gustaría acá enfocarme brevemente en dos temas que creo que son bastante atingentes para la convocatoria que se ha señalado. Lo primero es que la responsabilidad fiscal
sin duda es una condición necesaria para el crecimiento económico sostenido. Y a mí ya a prácticamente 2 meses de que la mayoría de las candidaturas presentamos nuestros programas, me sigue preocupando que en el caso de la candidatura de José Antonio Kast, imagino que ya tendremos algo de tiempo para conversar de eso, se haya hecho una promesa al voleo, ¿cierto?, de reducir 6.000 millones de dólares el gasto fiscal, y que 2 meses después todavía no tengamos respuesta de cómo eso se va a hacer. Y por lo tanto se termina cayendo derechamente en las fake news, cuando se dice que hay 100.000 parásitos del Estado que uno de alguna manera los va a poder eliminar. No se está siendo honesto con cuáles son las condiciones y las dificultades reales. Entonces, la responsabilidad fiscal parte por hacer diagnósticos realistas y metas concretas, sin duda, de reducción del déficit fiscal y estabilización de la deuda pública. En segundo lugar, un desafío país que creo que es tremendamente relevante y muy atingente en un espacio de conversación como este, es plantear el tema del gasto en investigación y desarrollo, ¿cierto? Sabemos que los países de la OCDE invierten en I+D del orden de 2,7 puntos del PIB. En Chile el gasto público y privado es solamente 0,4 puntos del PIB y por lo tanto hay que desarrollar propuestas, una agenda muy concreta donde de nuevo la colaboración público-privada es esencial para elevar ese gasto. Nosotros planteamos como meta duplicarlo, el gasto público y privado, durante el próximo gobierno para avanzar en el camino de reducir esas diferencias. Me imagino que quizás después, en el resto de la conversación, Tal cual, sí, podemos entrar más en detalle en cuáles son las propuestas específicas. Efectivamente, se están adelantando algunos temas, pero es interesante que ustedes los pongan también. Tomás. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias a la Cámara de Innovación Farmacéutica por esta invitación. Es muy grato para mí poder compartir con ustedes y con los copanelistas del día de hoy. Y bueno, espero poder transmitirle un poquito de qué se trata el programa económico de José Antonio Kast y qué es lo que nos convoca hoy día, digamos. El programa de gobierno de nuestra candidatura arranca de un diagnóstico, y ese diagnóstico es que hoy día Chile enfrenta una emergencia. Destacan 2 en particular. Primero, una emergencia en materia de seguridad e inmigración ilegal, y una emergencia en materia económica y de crecimiento. Y para nosotros es una emergencia en materia económica porque con una economía que constatamos que en los últimos 12 años crece a un ritmo menor al 2% anual, eso no nos parece una simple mediocridad, nos parece una emergencia. Cuando tenemos casi 1 millón de personas sin empleo, cuando tenemos 120.000 personas que todavía viven en campamentos, 4 millones de personas que conviven con balaceras en su vida cotidiana mes a mes, digamos. Cuando vemos que el fisco en 16 de los últimos 18 años ha gastado más que sus ingresos estructurales, eso a nosotros nos parece una emergencia, digamos, y eso es lo que nos convoca a este programa de gobierno y eso es lo que representa esta candidatura. Y bueno, un mayor crecimiento claramente arreglaría muchas de las cosas que nos aquejan hoy, digamos, aumentaría el empleo y subiría la recaudación fiscal, y por eso probablemente hoy día vamos a encontrar gran consenso en que todos queremos volver a crecer, digamos. Pero esa es una coincidencia meramente retórica si no ponemos de relevancia de qué se trata el desafío que estamos apuntando, que podría ser, por ejemplo, que hemos repetido varias veces, crecer al 4%. Y en eso a nosotros nos gusta mucho destacar el trabajo que hicieron un grupo de economistas, un grupo denominado El Puente, un grupo de economistas, me parece que son como 15, 20, que representan distintas sensibilidades, que hicieron el cálculo, digamos, de qué significa crecer al 4%. Y eso requiere de 4 cosas. Primero, obtener una contribución de la productividad anualmente en torno a 1,5 puntos del PIB por año, unas tasas de inversión sobre producto entre 28 y 31 puntos del PIB, una contribución de la fuerza de trabajo de 0,7 y un superávit fiscal primario de 0,5 puntos del PIB. Eso suenan cifras, quizás las frías cifras macroeconómicas, pero cuando uno las compara con la situación que arrastra Chile en los últimos años, nos damos cuenta que en realidad para crecer al 4% necesitamos otro país. Una productividad, para que se hagan una idea, entre 1 y 1,5 puntos por año es como equivalente a Estados Unidos o Japón. Esos son los países que tienen esos niveles de productividad. Y Chile en los últimos 20 años tiene contribuciones de 0 o negativo. O sea, es saltar de 0 a ser Japón o Estados Unidos en materia de productividad. En cuanto a inversión,
la tasa máxima de inversión que ha tenido Chile es de 28 puntos, que es el objetivo que nos estamos poniendo. Hoy día estamos en 23 y decayendo. Que la fuerza laboral crezca a 0,7 cuando las proyecciones demográficas sugieren un crecimiento de 0,3, es en realidad un desafío demográfico mayúsculo. Y para qué hablar del superávit fiscal primario de 0,5 cuando en 9 de los últimos 10 años hemos tenido un déficit. Entonces, básicamente, llegar a lo que se requiere para que la economía de nuestro país pueda crecer al 4% es otro país. Y a eso es lo que nosotros hemos elaborado un programa económico, digamos, que tiene 3 pilares, que básicamente es un pilar de facilitación regulatoria, para reducir la carga regulatoria que tiene trabada la inversión, una rebaja de impuesto corporativo, para también nuevamente atraer inversión e incentivar el ahorro, y un programa de ajuste fiscal que es la mínima exigencia para poder ordenar las cuentas públicas y recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas para el próximo año en el mediano plazo. Que Nicolás lamentablemente no escuchó, pero la semana pasada lo explicamos abundantemente, pero con gusto lo podremos explicar y conversar de nuevo hoy día. Gracias, Tomás. Gonzalo, hablaste de rebaja tributaria y lo ha mencionado la candidata en más de una oportunidad. ¿Qué reformas estructurales podrían permitir que una eventual rebaja se traduzca efectivamente en mayor productividad y mayor empleo? Sí, primero, esto de que el crecimiento es una fórmula matemática y que uno pone los factores y sale, es cierto que es un ejercicio académico y todos lo hacemos, pero Keynes, que todos lo conocen, un famoso economista, hablaba de los animal spirit. ¿Y qué eran los animal spirit? Que de tiempo en tiempo, cuando al empresario le cambia la visión, se vuelve optimista y tenemos ciclos de crecimiento económico. Y nosotros eso nos ocurrió muchas veces. Nos ocurrió la última vez entre el 2010 y el 2014. Veníamos de la crisis financiera internacional más grande. Veníamos de un terremoto. El país estaba en el suelo y crecimos sobre el 5%. Se nos saltamos toda la fórmula matemática. Entonces, lo que tenemos que hacer, básicamente, es generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. Porque a diferencia de otras épocas en la historia, hoy día tenemos una oportunidad. El cambio climático, la transición energética, favorece a Chile en muchos aspectos. Obviamente es un desafío también porque lo vemos, ¿no es cierto?, las inclemencias del tiempo. Pero los recursos naturales que tenemos son los que el país y el mundo necesitan. Por lo tanto, Chile tiene una gran oportunidad. No es tan difícil cambiar algunas cosas para que eso pueda ocurrir. Cuando uno baja los impuestos, la candidata Janet Jara, yo lo he escuchado muchas veces, ella dice, pero esto es una transferencia de los ricos, ¿no es cierto?, que los recursos que hay que poner en los pobres se los vamos a pasar ahora a los ricos. Y eso es falso, porque cuando uno baja los impuestos, las empresas se vuelven más competitivas, van a invertir más, y cuando invierten más crean trabajo. Trabajo es la principal palanca que tienen los hogares para surgir. Nosotros tenemos una meta, que es crear 1 millón de empleos. ¿Le va a cambiar la cara a este país si nosotros logramos generar 1 millón de empleos? Alguien mira, eso es muy desafiante, sí, pero se hizo en el pasado. Y también en ese momento se planteaba, yo estuve en ese comando, y también se planteaba que era muy desafiante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, básicamente, volver a creer en el sector privado, darle las condiciones para que el sector privado pueda competir. Este es un país muy competitivo. Tenemos básicamente abierto todas nuestras industrias a la competencia internacional. Aquí vienen las empresas internacionales a competir. Entonces, no son tantas las cosas que tenemos que cambiar, sino que tenemos que cambiar el enfoque. Los últimos 10 o 12 años no hemos tenido como enfoque el crecimiento económico. Una de las cosas que hizo la candidata Matei fue precisamente colocar el crecimiento como tema central de la campaña y ponerse una meta ambiciosa, 4%. Cuando uno tiene una meta, y ustedes lo saben porque todos trabajan en la empresa, es mucho más fácil empezar a ver qué hay que hacer para conseguir esa meta. Y como les digo, eso es algo absolutamente posible. Lo logramos en el pasado y muchas veces hemos pensado que no lo vamos a lograr y se puede lograr. Y es mucho más complejo que una fórmula matemática. Pero el sector privado sabe cómo lidiar con todas esas cosas. Nicolás, desde la candidatura de Janet Jara se ha hablado de el rol del Estado y el rol activo, ¿no es cierto?, del Estado. ¿Cómo conciliar justamente ese rol más activo con una economía que necesita, a su vez,
de alguna manera tú lo adelantabas en esto del trabajo público-privado, pero que necesita mayor inversión privada. Sí, yo diría precisamente tal como lo señaló Mariela en un inicio, a partir de una estrecha colaboración público-privada, donde acá no es participación del Estado o iniciativa privada, sino que es como en conjunto el sector público y el privado son capaces de abordar desafíos comunes. Y ahí quizás solo hacer algunos énfasis. ¿Cuál es el tipo de coordinación que estamos pensando en concreto? Las etapas tempranas de los proyectos de inversión y sobre todo las etapas tempranas de los sectores económicos requieren resolver muchos problemas de coordinación. Hay veces, por ejemplo, que una empresa A requeriría una cierta acción de una empresa B y una empresa B requeriría una cierta acción de una empresa C para generar las condiciones para el desarrollo. Y ahí es donde, por ejemplo, el Estado tiene la capacidad de sentar a empresas en una mesa, a gremios en una mesa, a servicios públicos en una mesa y ver cómo todos en conjunto podemos empujar el mismo carro. El Estado tiene la capacidad de resolver o abordar externalidades de una manera que a veces es difícil hacerlo al sector privado en solitario. El sector público, por supuesto, tiene la misión también de proveer bienes públicos y a veces bienes públicos sectoriales que son bien específicos y que el sector público no los va a conocer de antemano, sino es en un diálogo permanente con el sector privado. Descubrir en conjunto cuáles son los problemas, cuáles son los cuellos de botella y cuáles son las vías de solución. Y finalmente también aportar entre ambos sectores con una visión de largo plazo. Entonces, en nuestra opinión, la vieja pregunta de más Estado o más mercado no es la pregunta correcta. Lo importante es buscar espacios, insisto, de colaboración en conjunto, donde un Estado proactivo, en conjunto con un sector privado dinámico, elevan las tasas de inversión privada, de innovación, y por lo tanto nos permiten generar condiciones para un crecimiento económico más alto. Tomás, ¿cómo se logra y cómo se asegura que un Estado más pequeño, como han propuesto ustedes, o sea, 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, de reducción de gasto público, el tema de los parásitos, se ha hablado de 100.000 personas, ¿cómo no se deja, si se hace todo eso, fuera la necesaria inversión social? Que Chile tiene deudas importantes en tantas materias, en la salud, por ejemplo. ¿Cómo se hace? A ver, primero señalar que un Estado más pequeño no significa un Estado ausente, ¿ya? Para dejarlo bien claro. Significa simplemente un Estado más eficiente, más focalizado y con prioridades claras. Hoy día el Estado gasta mucho, pero a veces llega poco. Digamos, hay amplio consenso en que, por ejemplo, la política social del Estado chileno ha devenido en una miscelánea de programas atomizados con dudoso impacto en cuanto a modificar la redistribución del ingreso, digamos. Y ese es un diagnóstico que no tenemos solo nosotros, ese es un diagnóstico que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el diagnóstico, lo que hace el documento del puente que citaba hace un rato. Esto incluso hay propios programas de la DIPRES y monitoreos que hacen ellos que confirman lo que señalamos. Y el desafío que tenemos es que el Estado se concentre en sus funciones esenciales, en resguardar la seguridad y el orden público, sus deberes con el funcionamiento de la justicia, salud, pero debe hacerse con una gestión moderna, con una rendición de cuentas y con una evaluación rigurosa de resultados, digamos. Y aprovechando de hacerme cargo de lo que se ha hablado del ajuste fiscal, digamos, este claramente es un ajuste que ha sido materia de controversia en el último tiempo, digamos. Y nosotros en realidad, y esto ya lo mencionamos, primero este es un ajuste totalmente necesario si queremos recuperar el crecimiento, es absolutamente inevitable si es que queremos respetar y no superar el nivel prudente de deuda, eso hoy día lo reafirma incluso el Consejo Fiscal Autónomo en sesión con el Congreso, y es posible, y estamos convencidos de que es posible, y la verdad es que después de ver a Dorothy Pérez en su exposición ayer en ENADE, creo que esta discusión debería estar bastante zanjada. Primero, el ajuste que proponemos es coherente con los órdenes de magnitud, ¿no es cierto? O sea, el fisco, para que ustedes se hagan una idea, el gasto público que se está discutiendo en la ley de presupuesto del próximo año asciende a en torno a 90.000 millones de dólares.
Un ajuste de 6.000, eso es un poquito más del 6%. Si yo le digo a alguien que sacarle el 6% de eficiencia al Estado, en realidad no parece una idea tan descabellada, ¿no es cierto? Y hay evidencia de centros de estudio o de la propia comisión asesora de que en realidad hay espacio para hacer ajustes de gasto y sacar esa eficiencia. El CEP, por ejemplo, identificó 20 líneas de acción que en su conjunto, y ellos lo señalan, y está escrito en su documento, son estimaciones conservadoras, apuntan a un espacio para menor gasto público por 6.000 millones de dólares. Ahí hay una serie de medidas, 20 en total. La comisión asesora para la reforma estructural del gasto público, ese es el nombre, pero la comisión que convocó el ministro Marcel después de su incumplimiento de la meta fiscal el año pasado, identificó 34 medidas. Ellos señalan que se puede ahorrar en régimen 2.000 millones de dólares, pero lo que hay que señalar también es que de esas 34 hay 14 que no se estimaron por no contar con la información suficiente. De hecho, varias de las medidas para generar ahorros en el sector de salud, como los presupuestos desde los hospitales, una serie de medidas de ese estilo, no están cuantificadas, para tenerlo claro. Esas medidas son complementarias, algunas se traslapan con las medidas que propone el CEP, pero estas son también complementarias. Entonces, tomando los órdenes de magnitud y la evidencia que nosotros vemos, nosotros tenemos claro que el ajuste es absolutamente posible, más aún con lo que ha señalado Dorothy Pérez. Y déjeme señalar primero cómo no vamos a hacer el ajuste, y eso es que no vamos a tocar el gasto social. El gasto en los programas sociales, según las cifras oficiales de la IBRES, asciende a el 45% del presupuesto de la nación completo, algo así como 40.000 millones de dólares, y los 50.000 millones de dólares restantes corresponden a programas no sociales o a la propia administración del Estado. Entonces, espacio suficiente hay para no tocar el gasto social sin ni siquiera empezar a discutir sobre el fraude social. Y el ajuste que nosotros proponemos proviene de tres fuentes. En primer lugar, frenar los abusos y la corrupción que hemos visto en el Estado, que se ha revelado con múltiples ejemplos últimamente. Las licencias médicas fraudulentas que está pagando FONASA a cotizantes del sector privado, también licencias médicas fraudulentas en el sector público, la evasión en el transporte público, que el día de ayer la Contralora Dorothy Pérez nos decía que nos está costando 200 millones de dólares al año, múltiples bolsones de corrupción y varias medidas de ese estilo. Un segundo bolsón, digamos, un segundo paquete de medidas que apuntan a mejoras en la eficiencia del sector público. El CEP, por ejemplo, tiene identificada una medida de eficiencia para el uso de los quirófanos que permitiría un ahorro de en torno a los 350 millones de dólares al año. Nosotros hemos identificado otra evidencia también en torno al uso de los materiales y uso de consumo. También entonces medidas de eficiencia y medidas propias de austeridad y cumplimiento estricto de la ley de presupuestos. Cada uno de estos paquetes, cada uno de estos grupos de medidas asciende a aproximadamente 2.000 millones de dólares cada uno, suma los 6.000 y creemos que es absolutamente posible. A propósito del tema del gasto público, un 60% corresponde a salud, educación, trabajo. De hecho, salud es uno de los más importantes. Y a propósito de salud, el Estado gasta 0,46% del PIB en medicamentos y más del 1% en licencias médicas. Eso nos habla de un tema de cómo cuidamos la eficiencia en la administración de los recursos y cómo medimos también los resultados. ¿Qué propuestas hay en ese sentido para, de alguna manera, incorporar estos indicadores de eficiencia, de resultados en el presupuesto, tal como se hace en algunas áreas, pero aplicarlo también, por ejemplo, en el gasto social y en su impacto? Gonzalo. Mira, primero yo creo, Tomás, que a esta altura ya deberían haber leído el informe del CEP, porque yo al principio entendía que no lo habían leído, digamos, habían leído el resumen ejecutivo, pero esos 6.000 millones que tú dices no están, porque ese informe del CEP, una parte es reducción de gasto, otra parte es contención de aumentos de gasto. O sea, no está diciendo 6.000 millones rebajemos, sino que son medidas para contener los aumentos de gasto. Otra parte son exenciones tributarias que se eliminan. Entonces, cuando uno va a las reducciones de gasto en un plazo de 18 meses, que tenemos que el corto plazo, el informe del CEP son 2.000 millones. Entonces, yo creo que uno no puede citar tan livianamente un informe que es público, que cualquiera de ustedes lo puede leer y que si no le pueden preguntar a los autores del CEP. Yo creo que tenemos que mantener la rigurosidad en el debate. Los números tienen que ser certificados. Cuando tú hablas de la licencia médica, del reemplazo de la licencia médica, bueno, esos son 1.000 millones. Y cuando uno habla de las compras del sector público son 300 millones. Y yo les digo, cuando uno detecta que va a rebajar un gasto, es muy difícil que uno lo logre completamente. Es muy difícil.
el Transantiago no vamos a eliminar completamente la evasión. Podemos reducir 50% y eso serán 100 millones de dólares. Entonces, cuando uno analiza en detalle el informe del CEP, nunca son 6.000 millones en 18 meses. A lo más son 2.000 millones, que es exactamente lo que está en el programa. Ahora, ¿cómo uno...? Mira, el Estado tiene muchas evaluaciones ex ante de los programas y tiene muchas evaluaciones ex post de los... La DIPRES, Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría General de la Presidencia, la Comisión Nacional de Productividad y Evaluación. O sea, estamos repletos de informes. ¿Cuál es el problema? Es la política. ¿Cómo pasamos de esos diagnósticos a la reducción de esos programas mal evaluados? Y ese es un ejercicio político. Por eso la candidata Evelyn Matei se ha preocupado de hacer algo, yo creo que es histórico, una gran coalición de centro-derecha, tener un gran ancho de banda para tener apoyo en el Parlamento y poder hacer los cambios que el país necesita. Podemos hacer todos los ejercicios en el pizarrón de qué es lo que tenemos que hacer, pero si no tenemos el apoyo político, no lo vamos a lograr. Y por eso esta coalición es tan amplia y lo que busca precisamente es eso, que cuando lleguemos al gobierno tengamos los apoyos para poder hacer los cambios. Nicolás. Sí, cuando hablamos de temas tan importantes como la trayectoria de la política fiscal, hay que ser extremadamente cauto y responsable. Llevamos, insisto, 2 meses desde que se conoció una meta de reducir 6.000 millones de dólares el gasto fiscal y hasta el día de hoy no hay un plan concreto, detallado, que explique dónde va a estar esa reducción de 6.000 millones de dólares. Y acá decir 3 ejes en base a algunas generalidades, lamentablemente no basta. Efectivamente, por ejemplo, acá se hizo un trabajo técnico muy rico a partir de la Comisión de Gastos Estructurales, donde efectivamente la estimación a la que llegan exdirectores de presupuesto, académicos, es que hay espacios de eficiencia sin tocar gasto social por el orden de 1.500 a 2.000 millones de dólares en un plazo a 4 años. Esos son los espacios razonables que con mucho esfuerzo uno puede ir a buscar y es lo que nosotros tenemos contemplado como financiamiento de nuestro programa. Yo les quiero comentar, yendo ya al tema de la salud, que efectivamente hay que buscar muchos espacios de eficiencia en el sistema, pero eso no implica que el gasto público en salud vaya a bajar. Yo me imagino que esta audiencia eso lo tiene súper claro, porque hay presiones de gasto en salud que son muy importantes, porque estamos en un ciclo de envejecimiento de nuestra población. Lo que nosotros planteamos es que las políticas que proponemos en materia de salud en nuestro programa, nosotros identificamos que hay una crisis en salud que hay que resolver, cuestan del orden de 0,4 puntos del PIB. Plantear otra cosa, la verdad es que no es realista con los desafíos que tenemos en materia de salud en nuestro país. Y ahí, por supuesto, también es muy importante avanzar en un plan de eficiencia radical en el sistema de salud. En primer lugar, por supuesto, reducir los abusos que hay hoy día con las licencias médicas, mejorar la gestión en la compra de medicamentos, un tema obviamente muy atingente para esta audiencia, y luego también algunas mejoras que van a implicar llegar con mejores prestaciones a la población. Por ejemplo, ampliar los horarios de funcionamiento de los pabellones en los hospitales, aumentar la penetración de la telemedicina con beneficios muy importantes, sobre todo, por ejemplo, para las personas que viven en el mundo rural de nuestro país. Por lo tanto, espacios de eficiencia radical en el sistema de salud, pero eso no implica que vamos a gastar menos. Tenemos que poner recursos para resolver una crisis en salud que tenemos hoy en nuestro sistema público. Tomás, y aprovechando que ambos hicieron mención, ¿no es cierto?, a los famosos 6.000 millones de dólares, ¿cómo, tú mencionabas estos 3 ejes, pero cómo específicamente se logra sin tocar gasto social y sin tocar, por ejemplo, gasto en salud? A ver, primero precisar algunas cosas. A nosotros se nos ha dicho muchas veces que citamos mal al CEP, eso en realidad son críticas absolutamente infundadas, voy a ir uno a uno. Lo primero, se dice que las medidas que admite el CEP son solo 2.000 millones porque eso es lo administrativo de corto plazo.
nosotros hemos conscientemente incluido otras medidas, como por ejemplo la medida del control de las licencias médicas. Esa es una medida que el CEP calificó como legislativa, que nosotros en realidad consideramos que es administrativa. De hecho, la Comisión Asesora para el Gasto Público también la considera administrativa. Y viendo las acciones de Dorothy Pérez, a nosotros nos parece un juicio bastante razonable que eso no requiere ninguna medida legislativa para encontrar ahorros ahí. Se nos ha dicho también que confundimos medidas de corto plazo con medidas de mediano plazo. Bueno, por ejemplo, el ausentismo, el control del ausentismo en el sector público es una medida que el CEP calificó en el mediano plazo, que también, después de las acciones de Dorothy Pérez, hemos visto que tiene efectos bastante rápidos. De hecho, ella mostró un gráfico ayer, las licencias médicas entre mayo y julio cayeron en un 30%. Y también, por ejemplo, en temas de fraude social, que son esto que algunos le han llamado los falsos positivos en el registro social de hogares, esas son medidas también que nosotros consideramos pueden tener efecto dentro de los 18 meses. El CEP las calificó como mediano plazo y además está decir que también es una medida de mediano plazo que está en el paquete de medidas de ahorro de lo que ha planteado la candidatura de Evelyn Matei. Y también se nos cuestiona que confundimos medidas de contención de gasto con reducción de gasto. Esto quizás hay una diferencia genuinamente técnica, digamos, pero nosotros cuando decimos que vamos a hacer un ahorro de 6.000 millones es contra la senda de gasto proyectada. En 18 meses hay una proyección de crecimiento y nosotros estamos desplazando de 6.000 millones respecto a eso. Esa es la única que puede haber una discusión genuina, digamos. Y lo vamos a hacer con las medidas que señalaba. Y hay espacio suficiente para evitar tocar el gasto social, digamos, el gasto social. Según las cifras oficiales de IPRES, insisto, los programas sociales ascienden al 45% del presupuesto de la nación, queda un 55% restante. Y es ahí donde están las principales medidas, en programas no sociales, programas mal evaluados, o incluso en algunos casos, hay que decirlo, en lo que se denomina el fraude social, que también ha advertido la Contralora Dorothy Pérez. Hablemos de innovación, investigación y desarrollo y de diversificación productiva. Chile invierte alrededor del 0,4%, el 0,36%, 0,41%, ahí nos movemos en investigación y desarrollo, muy lejos de otros países. Nicolás hablaba de la duplicación de esa inversión. Bueno, ¿debería Chile definir justamente la innovación, en el caso de lo que nos convoca, ¿no es cierto?, de la salud, de las ciencias de la vida como industrias estratégicas dentro de su política de desarrollo productivo? Algo así como la minería, la energía u otros. ¿Gonzalo? Primero, mira, lo vamos a sorprender, porque la primera innovación va a ser en seguridad. Nosotros siempre pensamos en seguridad, más carabineros, más cárceles, todo eso lo vamos a hacer, pero vamos a innovar fuertemente en seguridad. Primero vamos a poner 140.000 cámaras inteligentes. Eso de una cobertura más o menos de 7 millones de personas si uno usa los estándares internacionales. Vamos a usar data centers para que toda esa información... ¿Cuál es el problema hoy día? Las cámaras de seguridad miran, aparecen las cosas y no hay ninguna reacción. Vamos a usar software, data center, drones, toda una inversión tecnológica, 2.500 millones de dólares en tecnología, en seguridad. Porque, sin lugar a duda, todo lo que hemos conversado hasta ahora, si no logramos recuperar la seguridad del país, no tiene mucho sentido los otros temas. Entonces, eso va a ser una innovación. Ahora, desde el punto de vista de la innovación, lo que tienen que innovar es el sector privado. El Estado no sabe en qué innovar. El Estado lo que tiene que hacer es facilitar los procesos de innovación. Y el sector privado le tiene que decir al Estado qué necesita para poder innovar. En algunas cosas, efectivamente, uno puede haber recursos públicos. Tenemos un ministerio de ciencia, tecnología, ya se me olvidan las palabras, ¿no es cierto?, porque es eterno, que no ha logrado generar realmente innovación, cambio tecnológico, ha abarcado demasiado y ha apretado poco. Entonces, lo que vamos a hacer ¿Lo van a cerrar? No, pero lo que vamos a hacer es focalizar más. Por ejemplo, estas empresas que son de base tecnológica científica, hay muchas, entonces uno puede aportarle muy poco. Entonces hay que seleccionar mejor y focalizar. Tenemos recursos para innovación en el Ministerio de Ciencia, tenemos recursos de innovación en Corfo, en el Ministerio de Economía. O sea, está desperdigado en el aparato público y cuando uno ve el tamaño de los programas y el alcance de los programas son muy acotados. Entonces lo que tenemos que hacer es racionalizar, focalizar, concentrarnos para contribuir en innovación. Pero el gran motor de la innovación tiene que ser el sector privado y nosotros vamos a estar disponibles para facilitar todo lo que necesite el sector privado para que se pueda producir la innovación. Porque sin duda
A nosotros nos falta, la innovación es lo que trae las ganancias de productividad. Aquí siempre hay una lectura muy negativa, pero uno tiene que separar la ganancia de productividad del sector minero, que son muy negativas porque la calidad del mineral ha ido cayendo en el tiempo. En simple, hay que mover mucho más tierra para sacar el mismo cobre, pero si uno mira el resto de los sectores de la economía, tenemos ganancia de productividad. Son bajas, sí, pero son positivas. Entonces no hay que tener una visión tan negativa, porque todos ustedes en las empresas están todo el día innovando, están todo el día preocupados de bajar costos. ¿Cómo eso no se refleja en los números? Sí se refleja si uno limpia el sector minero del resto de la economía. Pero tenemos que hacer más. Pero el desafío está en el sector privado. El Estado va a ser un facilitador, un habilitador de esas innovaciones. Nicolás. Sí, primero pedir de antemano disculpas porque es posible que me tenga que retirar antes que termine el foro. Yo había avisado de antemano que estoy bien pillado con los tiempos. Respecto al tema de la innovación, me gustaría aprovechar de mencionar algunas medidas de nuestro programa, pero dialogando con un informe que a mí me parece que es muy interesante, que se publicó hace poquito, que es el informe de la Comisión Asesora en temas de biotecnología, donde además esta Cámara tuvo participación directa y que es el primer paso hacia una política nacional de biotecnología. Ahí yo creo que se plantea una hoja de ruta que es muy interesante, que creo que cualquier gobierno que entre debiese tomar como base para implementar políticas públicas muy concretas y donde algunas de las medidas que se proponen creo que conversan bastante bien con los temas que nosotros proponemos en nuestro programa de gobierno. Por ejemplo, se habla de incentivos a que las scale-up científicas puedan crecer y desarrollarse. Les quería comentar que nosotros en nuestro programa proponemos la creación justamente de un nuevo programa de Scale Up Chile que le dé continuidad a lo que tenemos hoy día en Startup Chile, pero que a veces queda un poco topado justamente en la fase en que las empresas tienen que iniciar la fase de crecimiento más acelerado. En segundo lugar, se plantean en ese informe muchas materias de financiamiento que son fundamentales. Nosotros lo que proponemos en nuestro programa es implementar, ¿cierto?, un fondo de fondos para impulsar la inversión en capital de riesgo, donde sin duda el ecosistema ligado con la biotecnología tiene mucho que ver. En tercer lugar, se plantean temas de transferencia tecnológica. Nosotros proponemos como primera cosa avanzar e implementar la ley de transferencia tecnológica, donde, por ejemplo, las universidades van a tener muchas mejores capacidades para vincularse con el sector privado en materias de innovación y transferencia tecnológica. Y en cuarto punto, se plantean algunos temas tributarios. Lo que nosotros planteamos en nuestro programa es ampliar y reformular la ley de incentivos tributarios a la investigación y desarrollo, donde, entre otras cosas, tenemos muy claro que hay que simplificar de manera importante ese instrumento para que pueda ser efectivo, para que lo aprovechen muchas empresas. Perfecto. Tomás, estamos terminando ya, Nicolás, y no te preocupes porque vas a poder irte al final. Y además tenemos que entregar el documento, así que danos un segundito, Tomás, por favor, para finalizar. Bueno, más que definir una u otra área como industria estratégica, nosotros creemos que el rol del Estado es crear las condiciones para que las distintas industrias puedan emerger y crecer por mérito propio, digamos. El desarrollo productivo no se impone desde un ministerio ni desde el Estado, se libera desde el talento y la iniciativa privada. Y esto en realidad, las condiciones que necesitamos poner para que aquí haya innovación son las mismas de siempre. Digamos, primero, un control de la seguridad y el orden público. Si es que en el norte de Chile se siguen robando los paneles solares y los cables a los parques fotovoltaicos, no van a llegar los grandes campos de data center que podrían instalarse ahí. Tener una carga regulatoria adecuada y compatible con el desarrollo de los proyectos, no una burocracia eterna, y tener un sistema tributario competitivo, digamos. Y creo que hay bastantes ejemplos que incluso se están desarrollando hoy en día, que prueban que si uno da esas condiciones, da lo mismo lo que esté ocurriendo arriba, lo que se haya definido como estratégico o plan nacional, en realidad es la condición necesaria.
Y a mí me gusta el ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurre con los data centers. Hoy día los data centers son una industria muy popular. De hecho, el gobierno a finales del año pasado, en diciembre, salió el Plan Nacional de Data Center, donde quiere incentivar y atraer una serie de inversiones en este tipo de industria. Pero resulta que el 2019 ya había venido Google con un proyecto de data center para ubicarse en Cerrillo. Obtuvo su permiso, su resolución de calificación ambiental bastante ágilmente, 8 meses, y después tuvo 4 años litigando. 4 años. Una reclamación administrativa, después en sede judicial, hasta que decidió irse. Antes del Plan Nacional de Data Center, ¿eh? Pero de hecho en julio del 2024 Google anuncia que en realidad su proyecto lo retira y se va. Y de hecho está desarrollando un proyecto muy similar en Uruguay. Y también le pasó lo mismo a Amazon. Antes del Plan Nacional de Data Center del gobierno, llegó Amazon con un proyecto para desarrollar un data center en Huechuraba. Obtuvo su resolución de calificación ambiental y lo reclaman. La reclamación administrativa que por parte de los procesos la tiene que resolver la dirección ejecutiva del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, durmió 7 meses en el SEA. De hecho, mientras la resolución dormía ahí, para que se resolviera qué estaba pasando, se anuncia el Plan Nacional de Data Center, pero ya habían hecho que Google se fuera y Amazon estaba a la espera. Y de hecho, hoy Amazon sigue litigando contra está en tribunales ambientales a la espera de ver cómo se resuelve una reclamación en su contra. Entonces, si es que nosotros no resolvemos la facilitación regulatoria y de verdad hacemos un sistema que es compatible con el desarrollo de proyectos, da lo mismo a qué definamos como estratégico, qué definamos como plan nacional, eso no va a ocurrir. Pues les quiero agradecer muchísimo que hayan estado esta tarde. Antes de terminar, les voy a entregar este documento que es muy importante para que ustedes se lo hagan llegar a su candidata y también a su candidato. A todos ustedes les pido un gran aplauso para nuestros panelistas, para Gonzalo, Nicolás, Tomás. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invito a que se retiren nomás. Nicolás, muchas gracias por haberte quedado también unos minutos adicionales. Sí. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Sí. ¿Necesitan sacar una fotografía? Sí, necesitan sacar, perdón, un segundo más y sacamos la foto y estamos. ¿Sí? Por favor. Gonzalo, no te arranques, por favor. Tomemos la foto los tres. Por favor. Al centro de los tres, por favor. Eso. Por favor, Mariela. Bien. Por favor, adelante. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Adelante. Gracias, Nicolás. Gracias. Muchas gracias. Démosle un aplauso, ¿no? ¿Sí? Eso, va a hacerlo un poco más cálido. Les cuento también que este documento ustedes lo pueden encontrar en los mesones a la salida del evento. Salud más innovación, 15 medidas para transformar el bienestar del país al 2030. Es tremendamente interesante, está muy bien explicado, un documento muy didáctico. Y además, ahí, en ese QR, pueden ahí apuntar su celular y van a encontrar también el documento en formato digital para que lo puedan descargar. Así que invitados a descargar el documento y, por supuesto, a leerlo. Bueno, para cerrar esta jornada, quiero dar la palabra a Andrea Uribe. Ella es presidenta de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile. Va a compartir un mensaje final sobre los desafíos que vienen, el compromiso del sector con el desarrollo del país. Un fuerte aplauso para Andrea, por favor. Bueno, buenas noches para todos. Tengo la difícil tarea de cerrar. Así que les pido los últimos minutos de atención porque sé que soy lo único que nos está separando ya de ir a seguir disfrutando de esta jornada, que sin duda ha sido inspiradora y hoy con distintas miradas y desde distintos espacios todos coincidimos en algo esencial y es que Chile necesita una agenda de crecimiento que incorpore la innovación farmacéutica como parte estructural de su desarrollo.
Desde la Cámara creemos que la innovación en salud no es solo cuestión de tecnología o de ciencia. Es una decisión económica y política, la de invertir en conocimiento, en productividad y en bienestar. Porque cuando un país apuesta por un sistema de salud más eficiente, por la investigación, pero sobre todo por lograr un mayor acceso a las últimas innovaciones de la ciencia, no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también impulsa su crecimiento y su desarrollo social. Durante estos años, como gremio, hemos puesto en evidencia sobre la mesa, primero, la estructura del gasto en salud no ha cambiado en una década. El Estado sigue cubriendo solo una fracción del gasto en medicamentos y hay espacio para hacer más y hacerlo mejor, redistribuyendo los recursos, fortaleciendo las coberturas y generando eficiencia, con mecanismos modernos como los acuerdos de riesgo compartido, que hoy en Chile ya son una realidad. Y también hemos demostrado que hay un sector privado comprometido con el desarrollo del país, que invierte, que investiga, que genera empleo calificado y que promueve la transparencia y la confianza. Esa es la industria que representamos, una industria que no pide privilegios, sino reglas claras, coherentes y sostenibles para seguir aportando a Chile desde la ciencia y la innovación. Hoy más que nunca debemos profundizar la colaboración público-privada, como bien lo mencionaron todos los panelistas, no como un eslogan, sino como una estrategia de país, porque ningún desafío sanitario, económico o social puede enfrentarse de manera aislada. La innovación florece cuando el Estado, la academia, la sociedad civil y las empresas trabajan con una visión compartida de largo plazo. Quiero agradecerles a todos los que han hecho posible este encuentro, a nuestros socios, a las autoridades, a todos los que nos acompañan, a los panelistas y, por supuesto, al equipo de la Cámara de Innovación Farmacéutica, que con convicción y rigor ha hecho de este año un punto de inflexión. Desde la CIF Chile seguiremos impulsando una conversación honesta, basada en datos y en propuestas concretas, porque estamos convencidos de que una mejor salud no solo mejora vidas, sino que también construye un mejor país. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias, Andrea Uribe. Y bueno, estamos ya terminando esta jornada a nombre de la tercera y a nombre de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile. Les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado esta tarde. Les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron también a través de latercera.com. La innovación no es solo una meta tecnológica, lo hemos visto, es una forma de construir país y de esto se ha tratado justamente este evento, de mejorar vidas y de generar desarrollo con propósito. Muchas gracias a todos ustedes y los invito a continuación a compartir, seguir compartiendo para el caso de algunos, un cóctel de cierre. Hablamos harto de salud, ahora es momento de hacer salud con tranquilidad. Muchas gracias, buenas noches.